Buenas noches, una nueva emisión de Al Grano del Sistema. Recuerde, suscríbase, me gusta. Estos días nos dieron para que tengamos y para que guardemos. Nos hackearon la cuenta de Populus y nos borraron 25 videos que ya han sido repuestos. Evidentemente empezamos a molestar, y eso fue un par de horas después que habíamos lanzado al aire el primer programa de historia, donde hablábamos de la realidad de lo que es Cuba, cómo se formó Cuba y los Castro, y lo hemos publicado con el Papa en Cuba. Evidentemente eso molestó. Bueno, uno se pone a analizar lo que está pasando realmente en Argentina, y en Argentina hay lo que yo llamo un renunciamiento colectivo. Y no vamos a hablar de lo que la gente no conoce, para que me digan, yo no sabía esto. No, vamos a hablar de lo que, algunas cositas que los medios del sistema dicen, la gente conoce. Nadie puede ignorar que en Tucumán se robaron una elección, que el pueblo salió a la calle más de 10 veces, fue reprimido, se han reído de él, tomando a todos por idiotas. Una corte de justicia reconoce el fraude, pero aduce que no alcanza para anular una elección. El principal referente de la oposición dice que se debe reconocer el fallo. Todos saben que en el Chaco llegaban del Paraguay a votar lanchones, barcazas, lo que sea. La gente era distribuida después por diferentes mesas. Nadie había de la oposición con escribanos, fotógrafos, para documentar los hechos, patentes de los vehículos, cualquier tipo de inscripción, de documentación que sirviera para eso. El escribano sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Nadie. En San Juan, miles de litros de cianuro se arrojaron por los ríos que riegan los cultivos y dan agua potable a la gente. Y el gobernador, riéndose de todo el mundo, dice que el problema es que en Chile, que aquí está todo bien. Si está todo bien, ¿por qué el derrame fue aquí y no fue en Chile? Puedo seguir agregando montones de cosas, pero estos tres casos alcanzan para hacer una muestra de renunciamiento colectivo a vivir en libertad. Si Argentina ha llegado a este punto, es porque lo hemos permitido. Y si permitimos esto, estamos permitiendo hacer los esclavos del siglo XXI. La libertad se va perdiendo por los continuos renunciamientos, y recuperarla cuesta infinitamente mucho más que perderla. Pero lo más indignante y vergonzante es que se pierda sin la más mínima resistencia por parte de uno y por 30 dineros por parte de otro. Ya no hablemos de dignidad. Este pueblo no sabe lo que significa, sino de un mínimo de orgullo, que es una reacción primaria. Ni siquiera un poco de pudor, que es un instinto. No solo nos vamos a quedar sin el territorio que no supimos defender, sino que un pueblo de pusilánimes y serviles no le sirve a ningún conquistador. Dentro de pocos años habrá mucha gente dispuesta para buscar tierras como esta, y nada mejor para usurparlo que encontrarse con un pueblo de cobardes. Otra noticia de la semana fue la visita del Papa a Cuba. Y acá me queda una pregunta que yo me quiero hacer. Vamos a ver una foto con respecto a esto. Y lo voy a decir como lo siento. ¿Cuál es la calentura que sienten los papas para ir a Cuba? Ahí tienen una foto de los 3 últimos papas hablando con Castro.
son pertenecer de los genocidas más antiguos con vida y arrastran la cruz de Cristo por las calles de La Habana. Tan hipócritas son los papas que delante suyo detienen disidentes y no dicen nada. ¿Qué otra función que programar misericordia tienen? Ni siquiera eso hacen en Cuba. Ponen su mano en la cabeza de un disidente que es llevado para ser torturado y lo hace la conciencia. No recibe a la dama de blanco, pero aquí no tiene problema con la madre de Plaza de Mayo. Y lo de Francisco es peor que con los otros dos papas, porque es argentino. Y la Argentina fue asolada por el terrorismo, cuyas heridas aún no han cerrado. Y esos terroristas fueron preparados allí, y por orden de los Castro, a quien él da su bendición. Bendice a los verdugos del pueblo argentino y sin decir absolutamente nada. Y luego, para hacerla completa, viaja donde financiaron a los Castro para que preparen los asesinos, y tampoco dice nada. Está bien que construyan una nueva iglesia ecuménica, con toda la basura que anda dando vuelta por ahí. Nosotros nos quedamos con la vieja iglesia, la que ustedes bastardearon. No quiero hablar de un tema que tampoco nadie habla, que es el gas venenoso del arsenal sirio, entregado después de la cumbre de Ginebra II, y ha sido entregado por los Estados Unidos al ISIS para usarlo contra Siria y presumiblemente de Europa, como ya han amenazado y practicado en Irak y Siria. El gas venenoso de ISIS ha sido transportado en buques de bandera panameña y entregado por los Estados Unidos del arsenal de Sarín incautado a Siria después de Ginebra II, y que primero fue llevado a Chipre y a Rota. Después del avance de tropas y tanques rusos en Siria, hasta los mismos altos del Golán, lo único que interesa renegociar a John Kerry es la salida militar de Rusia de las proximidades de Israel a través de acuerdos militares. Y por supuesto que continúen las prospecciones de petróleo de Glencore y Río Tinto y Sonora Israel Limitada en la zona robada a Siria. Han encontrado fuertes yacimientos en el alto del Golán. Para nutrir el petróleo al ISIS y darle la fuerza para llevar a cabo el magnicidio anunciado en Europa con la ayuda de Israel y los Estados Unidos. Un acuerdo militar con Rusia sobre Siria sería un Ginebra III, o sea, solo dilatar un año el periodo de guerra y las falsas banderas sionistas para proteger a Israel y distanciarse de ello y por supuesto seguir agrediendo a Siria. Después de Ginebra I, Rusia perdió su base en Latakia, y después de Ginebra II, Siria entregó su arsenal de gas sarín, que sin embargo ha sido entregado parte de su custodio a Estados Unidos a ISIS, para usarlo tanto en Siria como en Europa. El plan de ocupación del plan Kalergi en Europa es parte de la Agenda 1 que Estados Unidos adoptó del poder oscuro religioso en Europa. Lo único que interesa de unos acuerdos militares, por llamarlos Ginebra III, es que Rusia retire sus tanques de los altos del Golán, en la misma puerta de Israel. El sionista Kerry es lo único que preocupa. Una vez negociada la partida de Rusia del Golán, Israel dará luz verde a la invasión del general Kelly en Sudamérica. Yo ya lo dije en uno o dos programas. Hay una foto de Putin diciendo de los musulmanes, bla, 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 que la gente lo pone como loca, diciendo, bueno, este es el que nos va a defender, que los islámicos, que él le dijo que si ayer una mezquita en Moscú tenía que hacer una catedral en Arabia Saudita. Bueno, señores, se inauguró una de las mezquitas más grandes del mundo en Moscú hace unos días. Dejémonos de versos ya, por favor. Dejémonos de estupideces ya. Ante la escalada militar del movimiento de tropas de todas las partes y el cerco de fronteras de Venezuela con Guyana y Colombia, Brasil podría estar disponiéndose a sacar parte de su oro a Singapur e India, a través del brasileño Banco BTG Pactual, con presencia de ambos destinos. Si Brasil está sacando
hacia el oro, hacia los otros países del BRICS, es porque algo puede llegar a pasar en Latinoamérica. Y de repente el ISIS tiene maquinaria para favorecer el petróleo, instructivo y de infraestructura para colocarlo y distribuirlo en los mercados, y fábrica de armas y gas venenoso. No, sencillamente gestionado, financiado, colocado y entregado por Estados Unidos e Israel. Es muy presumible que los acuerdos militares a los que quiera llegar John Kerry con Rusia consistan únicamente que aumentar la cuota de colocación de gas y petróleo ruso en el mercado a través de la Royal Dutch Shell y permitir la renovación de los tramos del Turkish Stream por Turquía y Grecia para su distribución como estaba previsto en Europa antes del bloqueo comercial de Estados Unidos y Unión Europea de Rusia. Es verdad, posiblemente Rusia lo que esté tratando de hacer es presionar para negociar que le deje venderle gas a Europa. Pero lo de la sinagoga, yo lo publiqué en uno de los foros de Facebook. Que Putin habla y hace. La sinagoga se inauguró estos días. Vamos a ir acá parte de la cosa esta porque, a ver, uno se enoja conmigo porque yo le pego a Mauricio. Está bien, tendré mis cuestiones personales con Mauricio, cuando a decirlo, está bien, listo. Pero el tema con Mauricio es la esperanza blanca de luchar contra todos estos mangas de rufianes que están en el gobierno. Y yo estoy cansado de decirlo, es tan rufián como ellos. Estoy cansado de decir lo que me ven postear en Facebook, saben que yo digo, vamos a reemplazar un ladrón de 20 años por otro de 40. Y que hay pasado el tema de Niembro, y ahora le salió otra cosa más a Mauricio. Dos cositas. Primero, que van a empezar a subastar, ya está liberado, y esto tiene una serie de cositas interesantes. Está por vencer la posesión del Design Center, está el centro cultural que está en Recoleta, que se alquila a precio vil. El más alto nivel del macrismo quiere vender casi todo el centro Recoleta en subasta. Calladitos, con bajo perfil, envolviendo el negocio con lenguaje legal, los maquistas están preparando una bella donación del patrimonio público. La idea es vender el Centro Cultural Recoleta en subasta pública. Esta subasta pública, ¿sabe cómo cae en manos de un conocido? De modo que el shopping que actualmente alquila a un muy buen precio el Grupo IRSA, ¿sabe cuánto paga el Grupo IRSA por el shopping? 42.353 pesos por 15.000 metros cuadrados. Buenos negocios de la ciudad, ¿eh? Buenos negocios. Buenos negocios. Y lo que quieren es subastarlo. No importa el nivel de catalogación del lugar, no importa su nivel simbólico, para guardar las apariencias, ir al macrismo, basta de dejar el pedacito que hace Alvear, que tiene puerta de café. El 95% van a subastar, dejan una puertita para tomarnos el pelo. Va. La movida arrancó en junio, cuando el mismo Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno, y era jefe de gobierno electo, jefe de gabinete, y era jefe de gobierno, presentó un proyecto de ley firmado con su ministro de Desarrollo Económico, Francisco Cabrera. El texto de ese artículo se arranca pidiendo la división en dos del conjunto del centro cultural. Uno el shopping con sus cocheras y otro el muñón del centro cultural que restará. El segundo artículo va al grano, pidiendo la desafectación del dominio público porteño de la unidad 1, y el tercero completa la idea pidiendo que se declare esta unidad funcional como innecesaria para la gestión del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por lo tanto, se dispone la enajenación. Hay una presentación del legislador Pablo Vergel, un proyecto de ley para bloquear el proyecto y que todo el edificio revierta el uso público y se vuelva a hacer como en su origen, sede de museo y centro cultural. El tercer artículo del proyecto prohíbe taxativamente cualquier venta o cesión a terceros y cualquier otro uso para el edificio. Calladitos los negocios. Y yo estoy viendo que cuando se hacen esos negocios que está haciendo el macrismo, que le pegan a el caso de Niembro, por ejemplo, Rodríguez Larreta no le pega a nadie, ¿eh? Porque cuando se hizo todo el tema de Niembro, el jefe de gabinete Rodríguez Larreta. Es intocable. Y acá tiene otro problemita también, con la financiación. La otra patita que le apareció ahora. Denunciaron que cobraron por publicidad menos dinero que el que figura en los registros de la región macrista. Hay una diferencia de más de 7 millones de pesos que no se sabe a qué bolsillo fue.
Mauricio Macri aumentó en casi un 1000% el gasto de publicidad de su gestión en los 8 años que lleva de gobierno. Hay algunos casos increíbles, mira, hay 7 casos. Radio de Juna facturó 35.000 pesos, pero según los registros contables del gobierno de la ciudad, recibió $500.000 de pesos. Gente de Radio de Bariloche descubrió que figuraba en la web porteña con una facturación de 151.015 pesos, cuando en realidad recibieron 13.500. Y acá hay una increíble. El titular de FM Energía 105.1 Río Cuarto manifestó que la radio figuraba con 524.130 pesos. El titular de la FM, Roberto Benino, afirmó que no recibió esa cantidad de pauta del gobierno. La publicidad es de 1.000 pesos mensuales y está bancarizada. La radio cultural FM 100.3 de Coronel Moldes también señaló que recibió 26.000 pesos, 550 pesos por mes, pero figura con 518.555 pesos. 2 radios de San Juan tienen exactamente lo mismo, que recibieron más de 200.000 pesos. El gerente de una radio le mandó una carta a Mauricio diciéndole que no recibió nada. Pero lo más curioso es esto. Esto es una perlita, señores. Estamos ante delincuentes comunes. El Canal 4 de Posada sumó su propia denuncia penal. Su titular, Carlos Valenzuela, encontró en la web que había recibido entre 2002 y 2014 la suma de 5.300.000 pesos. Dice que no recibió dinero. En el gobierno porteño sostiene que ese dinero fue a Ramón Puerta, amigo personal de Macri, lo que no explica por qué figuraba a nombre de Valenzuela. Si fuera cierto, sería una curiosa admisión. El amigo personal de Macri saldó con 5 millones de pesos de la pauta porteña. Y acá otro detalle. ¿Qué hace la pauta porteña? Que supuestamente tiene que pasar avisos del gobierno, de la gestión de la ciudad de Buenos Aires en radios del interior. Algunas a 1.000 kilómetros, 2.000 kilómetros de Buenos Aires. ¿Qué están haciendo? ¿Qué pauta están pagando? ¿Qué pauta contrata con radio de Coronel Moldes en Córdoba, Río Cuarto o de Bariloche? El gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué dice? ¿Que pusieron 4 lamparitas en la avenida 9 de Julio? ¿Que terminaron las obras del Metrobús y lo anuncian en Río Cuarto, en Coronel Moldes? Para terminar, yo honestamente le digo, yo cuando veo que el presidente de este país está entre Macri y Scioli, me sube a 30 la presión. Pensar que el destino de la Argentina puede estar entre estos dos tipos, me sube a 30 la presión. ¿Usted quiere que le diga? Al otro no lo cuento, pues dice que no lo cuentan. Si como cuando contamos 3, Scioli, ¿qué pasa? Bueno, si la futura Argentina está entre esos 3 tipos, viejo, a los botes, a los botes. Para terminar con esto, porque le quiero anunciar un video. Hablamos de los paraguayos que cruzan el río para votar, pero nosotros siempre estamos un paso adelante, señores. Ahora a ver una fotito ahí. La evaluación hace que nos superemos día a día. Ahora también son candidatos. Ahí van a ver la fotito y un paraguayo candidato a intendente en Capiobí, Misiones. Esto es Macondo. Y a la gente no le importa nada. Sigue, tranquilo. Cuando lleguen los millones y millones de personas que van a venir huyendo de Europa, de todos lados, acá, pero ¿sabe el canibalismo que va a haber? Nos van a comer vivo a todos. Cuando vengan 200, 300 millones de personas y acá haya 40 millones de pusilánimes, pero sabe cómo son, pero nos sacan en 2 días. La experiencia argentina en 3 días nos sacará todo. País preparado para nada no solamente preparado, mentalmente preparado para nada. Termino con esto. Quiero que vean un video de un rabino que habló hace poco, en abril o mayo de este año, en el Senado de Estados Unidos. Escuchen lo que dice este hombre, y aquellos que ven un rabino o algo que tenga que ver con el judaísmo y enseguida le dan náusea y van a pagar, no apaguen. En el final, lo que dice en los últimos minutos, se van a caer de espalda. A mí me lo mandaron así. Escuchar hasta el final, pues te vas a caer de espalda. Escúchenlo hasta el final. Escúchenlo hasta el final. A ver si empezamos a ver otro tipo de cosas nosotros. Lo digo porque yo lo que digo este rabino lo hablé con gente conocida que está en la interna del judaísmo en Argentina. Y me dijeron que no es el único que piensa así.
Buenas noches. It is April 29th, 2015. 226 years ago this day, George Washington readied himself for the first ever presidential inauguration to take place the following day, the day that America as we know it came into existence, with the president's hand resting on the Word of God. That day would conclude with America's first government gathering in prayer to dedicate the nation's future to God. A century and a half earlier, another seminal event took place on the same day. On April 29, 1607, the voyagers on the Susan Constant, the Discovery, and the Godspeed gathered together in prayer at Cape Henry to set a wooden cross in the sands of Virginia Beach and to dedicate the new civilization to the will and the purposes of God. America's biblical foundation would be affirmed and reaffirmed over and over again by its forefathers, from the Pilgrims of the Mayflower to the Puritans of Massachusetts Bay to the leaders of the first American colonies, who declared publicly and in writing that the new Commonwealth had come into existence solely for the glory and purposes of God. No historian can rewrite that. No president can expunge that. And if 1,000 angels swore in 1,000 Bibles that this was not the case, it would in no way alter the fact that this American civilization was conceived, established, dedicated, and founded on a biblical cornerstone. America was brought into existence for the will and the purpose of God. On this night, over 200 years ago, George Washington held in his hand the first ever presidential address. In that address was a prophetic warning. It was this: the propitious smiles of heaven can never be expected on a nation that disregards the eternal rules of order and right which heaven itself hath ordained. In other words, if America should ever turn away from God and his ways, if it should ever disregard his eternal rules of order and right, then his blessings, the smiles of heaven, would be removed from the land. It was an ancient warning. It had been given in Hebrew words by the prophets to the kingdom of Israel. But Israel turned away from God and disregarded his eternal rules of order and right. They drove God out of their government, out of their public squares, out of their culture, out of the lives of their children. They worshipped idols and served other gods. They celebrated immorality and they persecuted righteousness. They lifted up their children on the altars of foreign gods. And the blessings of God were removed from the land and replaced with judgment. It is 2,500 years later, and America has made the same mistake. We too have turned away from God. We too have driven him out of the government, out of our public square, out of our culture, out of the lives of our children. We too have profaned the sacred and sanctified the profane. And we too have killed our most innocent, over 55 million of our unborn children, and our collective hands are covered with blood. What we were warned never to do, we now have done. And now we gather in the city named after the one who gave us the prophetic warning. And yesterday in this city, in the building that sits across from this hill, the justices of the Supreme Court took up their places on the bench to decide whether America should strike down the biblical and historic definition of marriage. The very fact that an event should take place as such is a sign in itself that this is the America of Washington's warning. It's here. And this day of which he warned is now. We have become a civilization in spiritual schizophrenia, a nation at war against its own foundation. The Supreme Court opens its sessions with the words, "God save the United States and this honorable court." But if this honorable court should overrule the word of God and strike down the eternal rules of order and right that heaven itself hath ordained, how then will God save it? Supreme Court justices, can you judge the ways of God? Can you, with man-made verdicts, overrule the eternal laws of God? There is another court and there is another judge, and before him all men and all judges will give account. If a nation's high court should pass judgment on the Almighty, should you then be surprised that the Almighty should pass judgment on the court and that nation? In the book of Jeremiah it's written, "Has a nation ever exchanged its gods? Yet my people have exchanged their glory for that which cannot help them." Let us not pretend as to what we are now doing. We are doing that which Israel did on the altars of Baal. We are exchanging our God for idols, our light for darkness, and our glory for that which cannot save us. Are we ready to risk that which comes on the other side of that exchange? The day when the blessings of heaven are removed from the land. We began with a word from the president of our First Nations, the day that he began as president. I now speak a word to the president of our nation's most recent days. Each time I've spoken here, I've asked a question. I'll now answer it. Mr. President, with all respect that is due, what happens if one assumes the presidency by placing his left hand on the Word of God, and then with his right hand enacts laws that war against the very same Word of God on which he laid his hand?
Such an act invokes the judgment of the Almighty. To swear an oath on the word of God on which it's written, defend the weak and do not murder, and then to not defend the weak, to not protect the unborn, but instead to advance their murder, is to invoke the judgment of the Almighty. To swear an oath on the word of God in which it's written, do not cause your brother to stumble, and then to seek to force those who uphold the word of God to transgress the word of God by partaking in the killing of the unborn and the celebration of sin, is to invoke the judgment of the Almighty. And to swear an oath on the word of God in which it's written, righteousness exalts a nation, but sin is a reproach to any people, and then to take part in the leading of a nation away from the eternal rules of order and right that heaven itself hath ordained, and against the very word of God on which you laid your hand, is to invoke the judgment of the Almighty. When the leaders of ancient Israel turned away from God, when they abolished his precepts and broke his covenant, they did so in the shadow of Moses, whose voice cried out to them in warning. Mr. President, when you address the nation from this house, look up above the senators and the representatives, above the Supreme Court justices and above the invited guests, and you'll see a face, the only full visage in that wall, looking back at you. It is the face of Moses. And if that face could speak, it would say this: no man can overrule the laws of God, no order can annul the order of God, and no judgment of man can stand against the judgments of God. Invoke not his judgment, but choose life. Lead in the way of repentance. Invoke the grace of God that he might have mercy on this land. We've come to a most critical moment. As Elijah stood on top of Mount Carmel and cried out to Israel in his hour of decision in between two altars and two gods, his voice now cries out to America and says, choose you this day whom you will serve. 70 years ago, the chaplain of the United States Senate cried out with the same voice and said to this nation, if the Lord be God, then follow him. But if Baal, then follow him and go to hell. Tonight, America stands at the crossroads. And as Elijah came to the summit of Mount Carmel to make a declaration, we've come this night to Capitol Hill to declare that our God is not Baal, our God is not Moloch, our God is not government, our God is not money, our God is not power, not pleasure, our God is not political correctness or any other man-made thing. We've come to this hill to declare that there is only one God, and he is the God of Abraham, Isaac, and Jacob. He's the God of Israel and of all nations. He alone is the rock upon which this nation has come into existence. And from this high place we make this declaration: we will not bow down our knees to Baal. We will not bow down our knees to political correctness. We will not bow down our knees to a morality that is as shifting as sand in the wind. We will not bow down our knees to the laws and precepts of rebellion or the sacred cows of moral apostasy. We will not bow down our knees to the idols of man. We will not bow down to Baal. We will bow down our knees only to the Lord our God, come what may, and we will have no other gods before him. For some trust in chariots, some trust in princes, some trust in Supreme Courts, some trust in White Houses, some trust in governments, some trust in Wall Street, some trust in powers, and some trust in idols. But we will trust in the name of the Lord our God, in the name above all names, above all kings, above all powers. We will trust in the only name given by which we can be saved. We will trust in the name of Yeshua HaMashiach, Jesus the Messiah, the King of all kings, the Lord of all lords, the Judge of all judges, the light of the world, the glory of Israel, the foundation stone upon which this nation came into existence, and the only answer, the only chance, and the only hope that America has, that it might once again shine with the light of the fire of the presence of the glory of the living God and not go to hell. So help us God. Thank you.